oración para la transformación. Estamos muy cerca de una gran bendición. Estamos hablando acerca de la etapa de tutoría, de la etapa de enseñanza y aprendizaje para el Hijo de Dios que está en la tierra. Y así como allá 2000 años atrás había un Hijo de Dios pasando por ese proceso de tutoría, hoy en día hay muchos hijos de Dios pasando por ese proceso. Desde el día de Pentecostés, el mismo Espíritu, el mismo tutor que estuvo en Jesús de Nazaret, descendió, y nos dice el apóstol Pablo que tenemos el Espíritu que estaba en Jesús. Así es que descendió el mismo Espíritu. El mismo tutor que guió a Jesús, que le enseñó a Jesús, ese mismo tutor es el que fue escogido por nuestro Padre para que hiciera la labor de tutoría nuestra. Y si llevó a aquel primer hijo hasta la adopción, nos llevará también a nosotros. Dice el apóstol Pablo en el verso 6 del capítulo 4 de la carta a los Gálatas: y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama: Abba, Padre. Así es que ya podemos ver que tenemos el mismo tutor. ¿Qué le enseñaba el tutor a Jesús? La palabra. Le enseñaba todos los planes de Dios. Le enseñaba todas las cosas de Dios que debían de ser hechas en aquellos días, las cuales aquel hijo debía hacerlas. Porque luego que él terminase su labor aquí en la tierra, entonces sería colocado sobre su herencia para gobernar su herencia. Así es que él estuvo aprendiendo la obediencia. Estuvo aprendiendo la obediencia para obedecer la voluntad del Padre Celestial, para hacer las cosas que al Padre Celestial le agradaban que él hiciera. Porque todas las cosas que el Padre Celestial deseaba hacer aquí en la tierra, se las encomienda a sus hijos. Y aquel primer hijo tenía una labor para hacer de parte del Padre Celestial. La redención sería de parte del Padre Celestial, pero necesitaba un hijo obediente para que la realizara. Porque los negocios del Padre son hechos por un hijo obediente. Y Jesús de Nazaret, 2000 años atrás, fue ese hijo. Y después de él han venido muchos hijos a la tierra. Y el día de Pentecostés había allí un grupo de hijos de Dios esperando al tutor para que él los guiara y les enseñara los negocios del Padre Celestial que debían ser hechos en aquellos días que ellos estarían viviendo. Y también que les diera a conocer las cosas que debían darle a conocer y escribir para los demás hijos de Dios que vinieran, para que estuvieran al tanto de las cosas que habrían de acontecer y de las cosas que serían hechas por los hijos de Dios que vinieran
más adelante. Tenemos que ver y entender que toda la labor de cada hijo de Dios siempre ha sido hacer la obra de Dios, hacer la parte que le corresponde en el reino de Dios. Eso es lo que el tutor le enseñó a Jesús, el primer hijo. El primer hijo de la nueva creación. Y eso es lo que le enseñará a cada hijo de Dios en cada tiempo en que viva. Ahora, tenemos nosotros que entender, tenemos nosotros que saber cómo será que Dios enseñará a sus hijos. Encontramos que cuando vino el día de Pentecostés, Él vino para encargarse de la tutoría de la iglesia del Señor, de la iglesia del Señor como grupo, como cuerpo místico, y también de cada uno de los hijos de Dios como individuos. Así como el cuerpo de Jesús tuvo que pasar por diferentes etapas y Él tuvo que hacer un sinnúmero de cosas, también el cuerpo místico del Señor, a través de las edades, ha tenido que estar pasando por un sinnúmero de etapas en donde ha tenido que estar haciendo ciertas labores que le corresponde para cada tiempo en que ha vivido. Y para eso el tutor vino el día de Pentecostés y dijo que estaría con los hijos de Dios hasta el fin del mundo. Así es que Él estaría enseñándole a los hijos de Dios los negocios de Dios para esa edad, para ese tiempo. En cada edad encontramos que Dios ha tenido un mensajero. Ese mensajero fue tipificado en los 7 ángeles de las 7 iglesias de Asia Menor. Cada uno de esos mensajeros ha recibido de parte de Dios, de parte del tutor, ha recibido la revelación, la enseñanza, y la ha dado a todos los hijos de Dios que viven en esa edad. El tutor, que es el Espíritu Santo, entonces se ha vestido de carne humana. Se ha vestido de el velo de carne que Dios ha señalado para ese tiempo. En el tiempo de Pablo, estaba en Pablo llevando a cabo la labor de tutoría para la primera edad. Por eso Pablo estaba siempre vigilando todo, enseñando y estableciendo las leyes divinas para aquella primera edad y para las edades por venir del cristianismo. Él tenía el Espíritu Santo, tenía el tutor dentro de él, y el tutor les revelaba a él las cosas, y entonces el instrumento del tutor las daba a conocer a todo el pueblo de esa edad. Ustedes encontrarán una cosa muy importante, y es que el tutor es el que brega con todos los asuntos de ese hijo que está bajo tutoría. Usted encontrará que el tutor es el que hace los negocios de ese hijo. Usted encontrará que el tutor
es el que está pendiente a todo. Y la voz del Hijo es la voz del tutor. El tutor es lo que dice lo que hay que hacer. El tutor es el que administra los bienes de ese hijo para ese tiempo. Y cuando el tutor estuvo en Jesús, los bienes de los hijos de Dios para aquel tiempo eran administrados por la persona que tenía al tutor en él para dirigir los negocios del Padre Celestial, para dirigir los negocios de todos los hijos de Dios para aquel tiempo. Y él entonces haría lo más conveniente para todos los hijos de Dios. En cada uno de los 7 mensajeros, de las 7 etapas o edades por las cuales la iglesia gentil ha pasado, el tutor ha estado en cada mensajero. Por eso cada mensajero ha sido responsable de la administración de los bienes de Dios, de la herencia de Dios para los hijos de Dios en ese tiempo. Por eso cada mensajero ha estado enseñándole la palabra de Dios, las leyes de Dios a los hijos de Dios en cada edad. Y los hijos de Dios en cada edad han estado aprendiendo la parte que le correspondió para su edad. Y el tutor, a través del mensajero de cada edad, es el que ha administrado los bienes de Dios para cada edad. Las bendiciones de Dios para cada edad han venido de esa manera. Pero recuerden, si ha estado en la etapa de aprendizaje, si ha estado en la etapa en donde lo que se ha hecho es practicar para que cuando se tenga la herencia, entonces se sepa lo que se va a hacer con ella. En esa etapa de aprendizaje es donde se desarrolla el carácter del estudiante, el carácter del hijo que está bajo la tutoría. Si no desarrolla el carácter correcto, si le llegan a entregar la herencia, no sabrá usarla bien. Por eso sabemos que cuando cada persona muere, se lleva algo muy importante y eso es el carácter. No se puede llevar el dinero, pero se lleva el carácter que adquirió aquí, el cual lo adquirió a base de pruebas, a base de sufrimientos, a base de aprendizaje, a base de el conocimiento que obtuvo de las cosas de la vida o de las cosas de Dios. Por eso nosotros tenemos que comprender bien en nuestro tiempo la ley de la tutoría, porque algunas personas piensan que sin pasar por la tutoría del gran tutor que enseñó a Jesús de Nazaret, algunos piensan que van a recibir todas las cosas de Dios. Eso no es así. Hay que estar bajo la guianza del tutor para poder conocer la voluntad del Padre Celestial. Para poder conocer los negocios de nuestro Padre Celestial, tenemos que estar bajo la tutela del gran tutor que enseñó a Jesús. Y ese tutor siempre ha estado aquí en la tierra, como dijo aquel que lo tuvo como tutor. Él dijo: el Espíritu Santo vendrá. Él dijo también: y estará con vosotros hasta el fin del mundo. Cuando el último de los hijos de Dios
haya sido instruido por completo y haya recibido la adopción, ya el tutor terminó su labor. Así es que tenemos que ver la importancia del tutor para así estar bien alerta y recordar las palabras que fueron dichas acerca del tutor. Se dijo acerca del tutor y de los que estarían en tutoría: el que tiene oídos para oír, oiga lo que dice el Espíritu Santo. ¿Y quiénes son los que tendrán oídos para oír? Los hijos de Dios que estarán aprendiendo del tutor que hablará a los hijos que están bajo tutoría. Así es que este es un mensaje de parte de Dios directo a todos los hijos de Dios. Todos los hijos de Dios, todos los que están bajo tutoría, escuchen lo que dice el tutor. Lo que dice el tutor en cada edad y en cada dispensación. ¿Qué dijo el tutor en la primera edad, en donde habló a San Pablo y habló a través de San Pablo? Todo aquello que el apóstol San Pablo habló, todo aquello que enseñó, era la voz del tutor. Era la enseñanza del tutor. Y lo que habló en cada una de las edades, cada mensajero, era la enseñanza del tutor. Cuando el tutor en los días de Lutero tomó la escritura y dijo: Lutero, el justo por la fe vivirá. Lutero, como un buen estudiante, oyó esa lección del gran tutor y captó el significado de esa gran lección. Y vino Lutero inspirado, lleno del Espíritu Santo, con el tutor a su lado y dentro de él, y le dijo a los hijos de Dios de aquel tiempo: el justo por la fe vivirá, hijos de Dios. Y ahí comenzó a explicarle Lutero, lleno del Espíritu Santo, a explicarle lo que el tutor, lo que el Espíritu Santo le había explicado a él. Y comenzó a traerle toda esa enseñanza a los hijos de Dios de aquella edad. Y Lutero administró los bienes de Dios en aquel tiempo aquí en la tierra. Le administró la palabra de Dios, administró la obra de Dios en su edad. Fue él el responsable de todo el trabajo que se hizo en aquella edad. Y junto a él, todos los que vivieron en aquel tiempo, todos los hijos de Dios. En aquel tiempo no se comprendieron todas estas cosas, pero hoy sí se pueden comprender. Luego, cuando vino Wesley y trajo el mensaje de santificación, fue porque el tutor le había enseñado a él sobre ese tema. Y él lo pasó para adelante a todos los demás hijos. En palabras más claras, el Espíritu Santo aquí en la tierra no puede hacer nada con el pueblo a menos que no sea a través de una persona. Y aunque el Espíritu Santo es el tutor, él necesita hablarle a un hombre, tener a un hombre. Y ese no puede ser cualquier hombre, sino que tiene que ser escogido, predestinado y diseñado por Dios desde antes de la fundación del mundo, para que aparezca, para que surja en la tierra en medio de los demás hijos de Dios. Y entonces ese viene a ser la cabeza o el líder de esa edad, de ese grupo de hijos de Dios.
Por eso ese es el que capta el mensaje de Dios. Porque con la cabeza es con lo que usted puede captar o oír la voz de Dios. Porque las orejas están aquí, en la misma cabeza, por ahí entra, pasa al cerebro y por ahí usted recibe, oye lo que está hablando Dios. Tiempo de preparación para la transformación. Estamos muy cerca de una gran bendición. Tiempo de preparación y de estar en oración. Podemos palparlo, muy pronto nos iremos con el Señor.